bienvenidos al Cosplay Closet número 21, creo. Hoy vamos a hablar de este traje. Se llama igual que el grupo, Ryugu Komachi. No sé, es que no se pronuncia bien esa R, ¿vale? Hice este cosplay en 2011 y pues bueno, es uno de los primeros que empezó a salirme como un poco mejor. Pero aún así hay ciertas cosas que las hice un poco de aquellas maneras porque no sabía o porque no tuve paciencia. En esa temporada es cuando yo tenía mucha obsesión por apretar todo mucho y tenía un peso que no era normal en mí. Entonces, cuando volví a mi peso normal, aunque me seguían viniendo, no eran tan cómodos. Y hay algunas zonas que directamente no me cierran. En otros cosplays he podido sacar de las costuras, pero en este no había suficiente en las costuras. Y tenía como que bastantes fallos de construcción, así que decidí como que rehacerlo. Lo primero que voy a enseñar son las botas. Las primeras, ahora no las puedo enseñar porque las deshice para poder aprovechar la tela de las que las hice con fieltro. En ese momento yo no me sentía cómoda yendo con tacones, entonces unas zapatillas que tenía las recorté y las utilicé de base, eran planas, le pegué la tela y no tenía suficiente tela, así que acabaron siendo cortas por aquí. Pues eso es algo que yo no estaba contenta, entonces encargué unas botas que se parecen bastante, a decir verdad. Son del mismo color, solo que del tono más oscuro, y según le da la luz, se ven más oscuras o más claras. Como veis es más o menos de ese mismo color, no es tan morado, es más rojizo. Y pues es de la altura que tiene que ser, el tacón es más o menos igual, es bastante ancho, con lo cual estoy contenta porque es cómodo. Luego, esto lo reutilicé de las botas anteriores, se lo pongo aquí y tuve que teñirlo, ¿vale? Porque este fieltro sí es un poco más claro y aquí se nota el contraste de color. Lo tuve que teñir un poco y le hice la pulserita. La otra vez hice la pulserita con cinta esta que es ocre, que finge ser dorado, y cosí un tubo y luego estaba así cosido pero a esto que me costó darle la vuelta porque es una tela como muy viscosa y se pegaba entre sí, y luego le puse por dentro la cinta esta de plástico que se pone en los bordes de las faldas para que tengan forma. Es que siempre se me olvida el nombre en castellano y pues creo que queda bastante guay. Y bueno, ahora el cinturón. Tiene una hebilla un tanto especial, ¿vale? Porque es como de adorno, no se le ve en ningún lado el cierre. Entonces es complicado. Este es el primero que hice. Le pegué aquí detrás un imperdible, que ahora lo he quitado porque lo he reutilizado, y lo enganchaba aquí, y aquí hay un alambre y que el alambre lo enganchaba aquí, y si no estabas muy cerca no se veía el alambre y quedaba como tenía que quedar. Lo cosí así. Lo que pasa es que no era muy regular en general y era bastante fino. Y no calculé yo esto y me quedó mucho sobrante aquí y nada aquí, entonces eso no me terminaba de gustar. Lo que pasa es que me costó mucho de hacer y aquí hay mucha cantidad de fieltro, no por mucha cantidad sino porque necesitas un pedazo entero, muy largo. Entonces, bueno, era una época en la que no tenía muchos recursos, entonces pues básicamente si hacía algo y la fastidiaba, pues me tocaba tirar para adelante y ya está. Y luego para el nuevo estuve intentando hacer un intento, que pondré imágenes por aquí, pero la empecé a liar y no me gustó cómo me estaba quedando, así que acabé recortándolo todo para aprovechar todo el material que había puesto ahí, todo lo que pudiera, y
lo intenté otra vez. Primero la hebilla. Es que no se va a ver porque brilla. Una base de acetato y le hice el volumen con funigumi. Y pues esta técnica para engancharlo la estoy repitiendo de lo que hice. Solo que esta vez lo he pegado con un pegamento del que me fío más. Entonces no necesito ponerle el alambre. Se queda en el sitio como tiene que ser. Dentro tiene el cuerpo del anterior cinturón sin el trenzado. Y este trenzado, pues... Aquí hay una cantidad de tela. Solo en el trenzado está prácticamente una de las 2 botas que hice la otra vez. Que probablemente en las fotos que veáis está torcido porque lo cosí primero esto y después al doblarlo se quedó torcido, lo descosí y lo volví a coser centrado. Estuve a punto de dejarlo torcido, pero me daba toque y lo acabé cambiando. Es bastante más grueso que el anterior y tiene mucho mejor aspecto. Las muñequeras. Estas son las antiguas que hice, que esta es la cinta esa ocre que hace de dorado que decía que utilicé para la pulsera de la bota. Esto. Y bueno, como me siguen viniendo, estuve planteándome bastante el dejarlas tal cual, pero claro, está un poquito que le están saliendo bolitas. La cinta esta ya no equivale al resto de dorado que he utilizado en otras piezas y se ven costuras de otro color por fuera porque era el hilo que estaba utilizando igual que este. Y bueno, eso no lo sabéis todavía porque no hemos hablado todavía de esa pieza. Aparte del blanco, he utilizado otra tela más. Y para que quedase coherente todo el traje también quería utilizarlo aquí, entonces lo hice. Me ha quedado un poquito más pequeño porque hice esto más grande y esto también es más bajito, entonces esto es bastante más pequeño. Y me hubiera gustado a esto darle como más volumen. Como digo, utilicé esta tela dorada y aquí he utilizado 2 tipos de blanco. Esta tela es muy transparente y tiene como si tuviera purpurina, pero no es purpurina de esa que se cae. Y le da un brillo muy chulo. Y en vez de cerrarlo con velcro, para que no le salgan bolitas, le he puesto un botón. El collar. Me he olvidado de subir el collar que estaba utilizando anteriormente porque lo he guardado ya. Y no me disgustaba porque me parece bonito, pero es que no se parece tanto a lo que tiene que ser. Era demasiado largo, pero no daba para hacer 2 vueltas. Entonces se quedaba muy justo uno y el otro se quedaba más largo y entonces quedaba raro. Entonces esta vez he hecho con más funigumi unas bolitas y les he hecho un cierre y las he pintado y les he puesto una cobertura con efecto así metalizado. Bueno, es una pintura que es para mezclarla con otras y que se queden metalizadas, pero yo lo he utilizado para cubrir porque sí. Y creo que queda bastante parecido. Estoy muy contenta porque parece de dibujo animado. Me hace mucha gracia ver esta pieza. Bueno, en fin. Bueno, para el cierre he utilizado piezas de diferentes colores porque es lo que tenía. Y he estado intentando aprovechar al máximo cosas que ya tenía. Entonces, una pieza es plateada, la otra es dorada y la otra es más oscura. El dragón es como un pequeño brochecito que hay en la huella. El que hice yo la otra vez es este, que es bastante grande y era de masilla, entre gris y blanca. No es arcilla marrón, pero es de esa parecida. Y pesa un montón. Entonces no os hacéis una idea
de lo que me dolía a mí la diadema, porque obviamente no lo podía enganchar en la boina, sino en la diadema. Al secarse estaba tumbado así, entonces se dobló así, doblado. Esto lo hice con cartón pluma y las letras las escribí con la pintura esta que es para hacer cosas para los cristales. Y aquí detrás le puse fieltro del mismo que utilicé para las botas. Y tenía dos imperdibles. Uno para colgar el pañuelito este y el otro para engancharlo a la diadema. El nuevo que he hecho es más grande. Es casi el doble de grande que el otro. Así que, en vez de ser así, que es lo que debería, es enorme. Porque de base he utilizado tubos de esponjita, que son como las esterillas para hacer deporte, pero que son para hacerse rizos. Utilicé dos para el cuerpo y le alargué para la cola y para hacer la cabeza. Como que tenía eso yo de base ya, porque no me fiaba de hacer la forma yo, porque si hago la forma yo queda un churro extraño. Entonces utilicé eso que ya tenía la forma y que como dentro del tubo ese tiene un alambre, sabía que iba a mantener la forma, pasase lo que pasase. Y bueno, más o menos para el centro he hecho lo mismo. Es otra vez cartón pluma. Aquí detrás tiene también otra vez fieltro, con los dos imperdibles que están reutilizados. Las letras las he hecho con funigumi y forré los tubos con funigumi. Y para la cola y para la cabeza hice como unas extensiones de alambre y lo cubrí con funigumi, y para las patitas también alambre, y aquí en los cuernos también alambre, porque si no esas cosas se parten. Esas patitas, me encantan las patitas. Y tiene cara de dragón de Dragon Ball, pero antes tenía cara de Dragonite de Pokémon. Intenté hacerle un aspecto fiero, pero no lo he logrado. No se ve bien porque el dorado que utilizo es un dorado que está en polvo, en pigmento. Porque luego, si lo mezclas, por ejemplo, en el medium para hacer metales, o en barniz, sobre todo porque lo puedes mezclar con otros colores, pero hay zonas que luego no se cubren bien y puede asomar el otro color. Entonces esta vez lo mezclé con el medium de metales ya que lo tenía y queda un dorado mucho más bonito que cualquier dorado de pintura. Bueno, hay dorados de pintura que están bastante bien, el problema es que tienden a secarse o a separarse muy fácilmente el material dentro y se estropean fácilmente si no lo vas a utilizar seguido. Entonces yo prefiero tenerlo seco y lo mezclo cuando es necesario. Vamos a hablar de la falda. La falda antigua no os la puedo enseñar porque la deshice. Lo que hice fue un tubo de falda recogida en el medio, ¿vale? La forma típica. Daba mucho volumen arriba y abajo pues prácticamente nada. Y le puse por encima una tira con velo blanco con lunares. Y bueno, lo deshice y para la tela de la base, la cinturilla acabé utilizando la mitad de lo que había utilizado, porque es que tengo que poner una imagen. Le metí la goma, porque lo cerré con una goma, y le hice un nudo a la goma. Y esta vez pues he hecho la cinturilla ajustada y ya está. Tiene unas pinzas para ajustarlo mejor después, el cierre con un botón y un velcro. Velcro, cremallera. Bueno, pues esta vez la hice con 4. Tomé la forma de la falda de volumen que me iba a poner debajo. La tela esta la corté y hice primero un recogido y le puse aquí en el borde, luego hice un segundo recogido y le puse aquí una segunda capa, que es básicamente lo que asoma, y luego con otra tela nueva hice otro pequeño recogido, no tan fuerte, y lo puse arriba para rellenar. Se nota la diferencia de los círculos y el material no es exactamente el mismo, pero bueno. La camisa tampoco os la puedo enseñar la antigua porque también la he deshecho y la he reaprovechado. Pues lo que a mí me pasaba con ese tipo de mangas, que es lo mismo que me pasó con el Vampire, es que para hacerles volumen
yo no sabía de dónde tenías que añadir para darle volumen y les añadía de aquí, de la forma de lo que es el patrón, les añadía por aquí. Lo que hay es que estirarlo de aquí. Tanto la zona de unión con la camisa como la costura, eso no hay que tocarlo. Lo que hice fue cortarle el extra ese que había ahí porque daba forma extraña. Descosí el top y lo volví a coser, pero le puse por encima la misma tela blanca esa que he dicho antes que tiene brillo. Y esa tela es a la que le hice lo que le tenía que haber hecho a la manga. Y dentro está la tela blanca de base sin tanto volumen. Y aquí le puse la goma dentro de un bies y pude reaprovechar la cinta dorada, me vino justísima. También reaproveché el velcro para cerrar. Y bueno, el cuerpo es un tubo, ¿vale? El cuerpo no tiene forma, pero es que no asoma y me da igual. La verdad es que esta tela es muy bonita y creo que queda muy bien. Ahora vamos a hablar de la boina. Esta es la tela antigua. Realmente el tono es un poco más oscuro, ¿vale? Eso está claro, pero el tono está súper clavado. Lo que pasa es que, ya sabes, encontrar el color de tela correcto es muy raro. Intenté conseguir un tono parecido a lo que tenía que ser, pero no lo conseguí exactamente. Y lo hice con una tela similar a esta, pero cubriéndola con una tela así como de velo. Que ya lo he hecho en varios cosplays y me gusta mucho cómo queda el resultado porque queda así como más vestido, más fino, más bonito. Y puedes combinar dos tonos y crear tú el tono que quieras. Nunca me terminó de gustar cómo quedaba porque además se notaba la costura y para darle la forma le ponía dentro un trozo de fieltro para darle el volumen donde tenía que ser y todo el asunto. Y esta vez pues me compré una boina directamente porque así ya no se ven las costuras, que es lo que tiene que ser. Le cosí un poco esto para que no asome y ya está. Bueno, esto que no lo he enseñado es el pañuelito que cuelga del dragón. Esta es la que utilicé la primera vez y le he puesto un pedazo más de la otra tela por encima para coherencia con el resto de la pieza y porque brilla y está bonito. Aunque ahora mismo no estaréis viendo nada porque esto es blanco, entonces está reflejando todo. Y bueno, esta es la diadema de base que la estoy reutilizando. En esta pieza es donde se engancha el dragón. Ay, que no lo he hablado, el dragón de Funigumi este no pesa nada. No pesa nada, es el doble de grande que el otro y el otro pesa un montón. En fin. Bueno. El pendiente. También lo hice con la masilla esa y esto pesaba, quedaba justo. Y en la oreja esto pesaba un montón. El enganche de pendiente estaba a punto de soltarse todo el tiempo y creo que al final me lo quité y ni siquiera lo usé. Y aparte intenté hacer la forma de concha y lo dejé a secar así y se quedó chafado. Y creo que no hace falta decir lo que parece. Hace un tiempo me regalaron un pedazo de fimo y estuve intentando hacer una concha más bonita y la verdad es que la forma me estaba quedando muy bien, pero a la hora de pintarlo, porque lo horneé y todo el asunto, no sé, a la hora de pintarlo reaccionó con el fimo y empezó a hacerse blando y quedó fatal y me tocó tirarlo y me enfadé mucho y me frustré. Pero un día entré en una tienda de accesorios y de casualidad me encontré esto. Es muy chiquitín y no es dorado completamente, pero no he querido pintarlo porque de lejos da completamente el pego. Y bueno, compré dos, entonces he arreglado los dos por si acaso pasa cualquier cosa, tener de recambio. Creo que queda mucho más delicado de este tamaño que tan grande y queda muy bien. Y bueno, solo lleva uno. En la figura no se ve la segunda oreja, pero en los vídeos de baile sí que se ve y solo lleva uno.
Y bueno, para acabar vamos a hablar del vestido. Le descosí las cintas del borde porque pensaba intentar reutilizarlas, aunque al final no pudo ser. Básicamente porque aquí hay muy poco ancho de falda, porque en ese momento no sabía dar muy bien la forma de las faldas. La falda agua marina mucho volumen tampoco daba, entonces pues... Esta tela era una tela brillante y yo con pintura plateada le dibujé las escamas. La cremallera no la tiene porque la he reaprovechado para el traje nuevo. Y esta cinta lila no se la he descosido porque de esta vez que compré me sobró un montón y he podido aprovecharla y aún me ha sobrado un pedacito. Este es el vestido antiguo. Ay, que no lo he dicho, que las cintas que llevaba la falda en la base no era bies, porque no fui capaz de encontrar bies de ese color en el ancho que tenía que ser. Lo único que fui capaz de encontrar más o menos de ese color y de un ancho decente fue cinta. Entonces a la hora de doblarlo, ya sabéis, no se quedó plano como tiene que ser. Tenía como ondulaciones y quedaba raro. Y bueno, los peces. Los hice también con masilla, así que pesaban y le quitaba vuelo. Y cada uno está de una forma. No hay ninguno igual. Y bueno, creo que este es el que más decente me salió de todos. Y el color creo que lo acerté bastante. En todo el traje antiguo creo que acerté bastante con los colores que tenía que ser. Y el nuevo vestido es este. El volumen de la falda lo hice basándome en el de la falda agua marina, pero le di un poquito más. Tanto que al final tuve que acabar quitándole porque había demasiado. Y pues esto al final, esta vez sí es bies, y dentro le puse de la cinta esta de plástico que es para dar volumen al borde de las faldas, para que se quedase tieso y no se fuera doblando el borde, pues eso se aguanta más o menos la forma. Los peces también los he hecho con funigumi. La bolita es de masilla epoxi, pintada con el mismo dorado que todo lo demás. El tono este lila es un poquito más azulado que este, pero bueno, utilicé una tela lila y aquí encima utilicé la tela esta aquí como de velo. Y para la zona esta... Me da mucha rabia porque hace poco, después de terminarlo, vi una tela que tenía escamas en volumen y si lo hubiera llegado a saber, hubiera comprado esa tela y lo hubiera hecho con esa en vez de con esto. Pero bueno, esta vez no le he pintado escamas porque no me terminó de gustar cómo quedaba, pero tampoco me apetecía coserle lentejuelas ni historias porque no tenía yo muy claro que fuera a quedar muy bien. Entonces lo he dejado tal cual, porque total luego realmente el detalle ni siquiera se notaba. Le puse entre tela un poco más blandita que la del cinturón. Por dentro he utilizado un montón de bies lila. Esto de aquí, en vez de hacerlo con la tela gruesa como lo hice en la vez anterior, lo he utilizado solo de la exterior, que es así más fina. Y esto, en vez de coserlo sin más, le di un poquito así de extra y lo cosí para darle así un volumen. La cremallera no es lila, es gris, pero bueno, he intentado hacer bastante invisible lo que mi máquina de coser me permite. Y bueno, esto que nunca lo enseño, siempre se me olvida, la falda de volumen, que no es la mejor del mundo, pero para lo que hago me sirve y tiene un volumen así medio, no es nada exagerado. Y bueno, creo que ya he hablado de todo, así que me voy a poner el traje. Volveré. ¡Chán! Bueno, la verdad es que el tono de la boina con el del vestido se parece bastante, así que estoy contenta. Este vestido, la verdad es que me gusta muchísimo, por eso decidí rehacerlo por mi cumpleaños, porque tiene todos los colores que me gustan, que bueno, hay más colores que me gustan, ¿no? Pero toda la gama de morados, color vino, agua marina. No es que sea muy fan del dorado, pero le queda muy bien y me encanta. No sé, me gusta mucho y eso. ¿Está No, que me lo he puesto al revés. Muy bien,
eso? Claro, por eso tenía yo aquí la cara del dragón y yo estaba en plan de eso no puede ser así. Claro. Ay, con lo bien que me había puesto la boina. Y lo difícil que es ponerse boinas. Solucionado. En fin. Menos mal que me he dado cuenta antes de grabar. Ah, sí, una cosa que me había olvidado decir es que las otras veces que bailé esto, que la primera vez que lo bailé fue al principio de mi canal, que lo empecé más o menos por septiembre en 2011, así que también es cumpleaños de mi canal más o menos por estas fechas. Era una práctica, estaba como que fatal. Luego lo volví a bailar con piezas del cosplay, no había terminado de hacer las botas, así que lo bailé sin las botas. Siempre se me quedó la espinita clavada de que no lo había bailado con el cosplay completo, pero cuando me lo quise poner ya no me cerraba esta zona de aquí. Así que por fin he cumplido mi sueño por mi cumpleaños y el cumpleaños de mi canal. Ya está. Y bueno, espero que os haya gustado y si habéis visto el vídeo y queréis verlo otra vez para ver este traje durante más rato, porque ahora mismo no va a salir tanto en el vídeo este, podéis verlo, y si no lo habéis visto todavía podéis verlo. Por favor, apreciad todas las cositas que he hecho para el fondo mientras estaba enferma. Y a ver si descubrís todos los easter eggs que he dejado por ahí escondidos. Bueno,